lugar y presencia, no sé si lo has pensado, pero estos dos aspectos, lugar y presencia, son dos aspectos esenciales de nuestra vida que nos permiten disfrutar de las relaciones. Piénsalo, siempre estamos en un lugar viviendo o haciendo algo y generalmente siempre estamos con personas relacionándonos o interconectados. Así que piensa eso, siempre estás en y siempre estás con. ¿Tiene sentido eso? Siempre estás en un lugar y siempre estás con. Ahora bien, estos dos aspectos se disfrutan. Estos dos aspectos, por supuesto, se disfrutan cuando estás en relaciones sanas. Cabina, por favor. Cuando nosotros estamos en relaciones sanas, justamente el lugar y la presencia pueden ser disfrutables. Por ejemplo, estás en casa y disfrutas de la presencia de tu esposa o disfrutas de la presencia de tus hijos, o si eres hijo, disfrutas de la presencia de tus padres o disfrutas de la presencia de tus hermanos, porque estás en relaciones significativas. Estás en un lugar y estás disfrutando la presencia de las personas que están a tu alrededor. El lugar, por ejemplo, es sumamente un lugar acogedor donde la familia quiere estar reunida porque quiere estar con las personas. Evidencia de eso es justamente estas fiestas que se acercan en estos tiempos. Queremos estar en un lugar, estar ahí y disfrutar con las personas. Ahora, a manera de contraste, podemos pensar cuando las relaciones no son sanas. Es decir, puede haber un lugar y pueden haber personas, pero no son disfrutables. Piensa una familia donde los cónyuges viven día a día en dimes y diretes. Piensa en ese contexto de hogar donde los gritos son el volumen normal de las conversaciones. De seguro es un lugar donde no quieres estar ahí, porque ese lugar huele a tensión y su compañía y la compañía de las personas no es agradable. ¿Has estado ahí? ¿Se puede oler un lugar así? ¿Se puede percibir? Sí, ¿verdad? A manera entonces, si puedes darte cuenta, puedes observar que podemos disfrutar el lugar en el contexto de las relaciones, un lugar y personas. Y en ese nivel quisiera llevarte a pensar en una realidad o en una dimensión que no vemos pero existe. Esa dimensión es esa dimensión en la que Dios está, un lugar y una presencia. Ese lugar es donde la presencia de Dios mora y en ese lugar Dios nos ha creado para morar y vivir con Él. Así que, por decirlo de esta forma, tú fuiste creado para disfrutar en y con, ¿ok? Ahora piénsalo en un nivel de una realidad que no ves, pero está o existe. Hemos sido creados también para estar en Dios y con Dios. Entonces podríamos pensarlo de la siguiente manera. Dios nos creó para que moremos en el lugar de su presencia en el contexto de la relación de pacto. Todos estos aspectos de lugar y persona o presencia que tú disfrutas hoy son algo que Dios ha hecho, son esferas, son etapas que Dios ha diseñado para que apunten a una dimensión mayor donde tú disfrutes un lugar y también una presencia. Dios nos creó justamente para eso, para que nosotros moremos en el lugar de su presencia en el contexto de relaciones de pacto. Sin embargo, lo cierto es que no disfrutamos tanto de su presencia y de hecho, a veces no nos interesa la presencia de Dios. Piénsalo. A veces no tenemos ganas en ese sentido. Quizás algunos de nosotros está justamente obligado a estar aquí. No quieres. Quizás en otros contextos te cuesta justamente estar buscando la presencia de Dios y te dices, ¿por qué? Y esto va a sonar escalofriante, pero es así.
en nuestro corazón hay un deseo por la maldad y por lo malo que nos separa de Dios. Esa es la realidad. Por eso Dios a veces sabe insípido. Por eso Dios a veces no es algo que nosotros, no es alguien con quien nosotros querramos estar. Pero a pese a eso, lo maravilloso es que Dios no se da por vencido y su plan es que nosotros vivamos con Él. Y ese plan sigue vigente. Y es justamente de eso se trata justamente en Navidad. Dios haciéndose presente para que nosotros vivamos con Él y disfrutemos de su presencia. De esto justamente se trata nuestra nueva serie que hemos comenzado hoy, de cómo Dios mora con nosotros, y celebramos que Dios no envió ángeles simplemente, sino que Él envió a la persona, en la persona de su Hijo Jesús, a salvarnos. Dios mismo vino a nosotros en su presencia para salvarnos. Así que lo que anhelamos hacer justamente en los siguientes domingos y en los siguientes cultos de 24 y 31 es llevarte desde el Edén hasta Belén, para que observes cómo la presencia de Dios está en todo el Antiguo Testamento y cómo es un Dios que viene a morar con nosotros y Él nos trae a vivir a su presencia, y para eso tiene que derrotar el mal. Y después queremos animarte a avanzar desde Belén a la ciudad celestial para mirar cómo nosotros nos ubicamos en esta realidad de cómo Dios mora con nosotros, mientras miramos con esperanza el cielo nuevo y la tierra nueva donde Él viene completamente a morar con nosotros. Así que decíamos que tú te abroches los cinturones y anhelamos que nos vayamos en este momento justamente a el Edén y que pensemos cómo Dios se hace presente ahí para defendernos, donde la presencia de Dios estaba y donde pese al pecado Dios se hizo presente para luchar por nosotros. Y eso es justamente lo que estaremos haciendo en Génesis 3, capítulo 10 al versículo 15, pero principalmente del 14 al 15. Pero vamos a estar andando aquí, y para ello quiero que nosotros nos orientemos a pensar en la presencia defensora de Dios a manera de 3 preguntas, y estaremos dando respuestas a ella. Primero quiero que pensemos en la siguiente pregunta: ¿de quién nos defiende Dios? ¿Por qué nos defiende? ¿Y cómo nos defiende? Entendemos que hay un conflicto y entonces tenemos que pensar de quién nos defiende, por qué nos defiende y cómo nos defiende. ¿Lo tienes ahí? ¿Lo puedes repetir conmigo? ¿De quién nos defiende? ¿Por qué nos defiende? ¿Y cómo nos defiende? Pensemos en el primero: ¿cómo nos defiende? ¿De quién nos defiende? Yo sé que tú te sabes la respuesta. ¿De quién nos defiende? Y si vas a decir, y casi podrías decirlo de memoria, y está bien, nos defiende de la serpiente antigua, el ser más perverso y el maligno, el Satán, el adversario. Pero déjame llevarte al jardín del Edén. Permíteme ubicarte ahí, y una vez que tú te ubiques ahí, no solamente tengas en cuenta la identidad, sino más bien el papel de la serpiente en el jardín. Cómo destruye ese disfrute de Dios, o ese disfrute en la presencia de Dios. Para eso quiero entonces que tú pienses: ¿por qué el jardín es un jardín? ¿Por qué el jardín del Edén era ese lugar de exuberante belleza donde se disfrutaba estar en la presencia de Dios? ¿Por qué será? Bueno, cuando tú lees Génesis 2, por ejemplo, Génesis 2:25 en adelante, puedes observar justamente que hay gradación de espacio que va desde lo más amplio hasta lo más íntimo. Permíteme ilustrártelo de esta forma. Hay al menos 4 espacios que tú debes de tomar en cuenta para que puedas observar cómo lo que ha hecho Satanás y cómo el pecado ha de verdad afectado seriamente esto. Y para eso permíteme ubicarte en este círculo más amplio, donde podemos pensar que es la tierra en general. Dios creó la tierra. Pero después de esta tierra puedes avanzar un poquito más y te encuentras en un segundo lugar que puede ser llamado como el campo, un lugar donde se debía de estar trabajando gradualmente. Y en tercer lugar tenemos un lugar que puede ser llamado como el suelo cultivable.
Y en este lugar del suelo cultivable, en el tercer círculo, estaba el Edén. Era un lugar. Y dentro de este lugar, justamente, había un lugar especial que se llama el jardín del Edén. Ahora bien, ¿por qué ese lugar es tan especial? Bueno, si tú tienes tu Biblia, podemos avanzar justamente en Génesis 3:8, y esto es lo que nos dice: y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Tú tienes el contexto, pero observa el versículo 8: y oyeron al Señor que se paseaba en el huerto al fresco del día. Nota que esto es algo muy común que sucedía, aun cuando lo podríamos estar leyendo en el capítulo 3, donde nosotros regularmente lo categorizamos o lo titulamos como la caída. Lo cierto es que en este contexto, en este capítulo, se nos permite ver una ventana al jardín donde había algo habitual, y eso que era habitual es que el jardín era el lugar del encuentro entre Dios y la primera comunidad, Adán y Eva. Ahí Dios y la comunidad primera, Adán y Eva, disfrutaban de estar en su presencia. En ese lugar ocurría lo siguiente: Dios trino gobernaba, el ser humano se sometía gustosamente y ellos dominaban la creación. Era un lugar hermoso, bello, porque era el lugar de la morada especial de Dios. A veces imaginar este lugar o pensar en este lugar es difícil. ¿Sabes por qué? Porque estamos acostumbrados a lugares en conflictos. Estamos acostumbrados a leer noticias de que hay violencia, de que hay robo, que los índices de violencia aumentaron, de que hay pleitos, discusiones. Estamos acostumbrados tanto a ese contexto que es tan común que no es normal que nosotros pensemos en un lugar donde eso no exista. Pero lo era el jardín. Y era un lugar bello porque Dios estaba ahí morando y su pueblo se sometía gustosamente a su voluntad. Pero nota lo que sucede. La historia de Génesis 3 nos muestra justamente cómo el hombre fracasó en esa tarea. Él había sido llamado justamente, observa, para cuidar este lugar, el jardín. Él era un guardián. Él era un sacerdote. Él tenía que protegerlo. Pero observa el capítulo 3. Algo raro ocurre. Hay un intruso. Y observa lo que va a pasar. Observa justamente cómo aquí cambia algo en la ecuación. Cabina. ¿Notaste lo que cambió? ¿Sutil? Nota que lo que era antes es que Dios estableció gobernar la creación por medio del ser humano, y la creación está sometida a Adán y Eva. Pero observa lo que ha pasado. Hay un intruso. Y en vez de que entonces Adán y Eva estén ordenando, nota lo que está ocurriendo. La serpiente, a quien debería de estar sometida, está dándole orden a aquellos que Dios le había dicho que ordenaran sobre ella. Y ahí entonces comienza el desorden. Nota cómo comienza. Un animal entonces le ordena al que debía de someterse, de manera específica, va con alguien y no va con el líder, va con la ayuda idónea. Ambos creen, obedecieron al que debían de someter, y lo peor estaba por venir. Y nota cómo la escena cambia. Era algo habitual. Dios venía y se reunía con la comunidad que estaba creada, y en ese contexto disfrutaban de estar en su presencia. Adán y Eva disfrutaban de estar con Dios. Pero observa lo que ha pasado. Había algo común. Ellos se reunían con Dios. El jardín del Edén era el lugar de la presencia entre Dios morando ahí y la comunidad estando ahí.
Pero observa lo que va a ocurrir en el versículo 9 y versículo 10. Y la pregunta es: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Por alguna razón, Adán y Eva están escondidos, y tú sabes por qué es la razón. Han tenido una conciencia de culpabilidad y su desnudez le dice justamente que no son dignos de estar en la presencia de Dios, y están jugando a las escondidas pensando que Dios va a contar 1, 2 y 3 y te encuentro. Pero Dios le dice: ¿dónde estás? ¿Sabes por qué hace eso Dios? Porque a Él no le gusta jugar a las escondidas. Tenemos a un Dios que le encanta darse a conocer y que lo conozcamos. Y entonces observa lo que responde el hombre: tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Nota lo que ha pasado. Era un lugar donde Adán y Eva disfrutaban de estar en la presencia de Dios. Era el lugar donde ellos se alegraban y era dichoso estar con Dios. Pero algo ha cambiado. Ese momento en el cual ellos podían disfrutar es un lugar de miedo. Ellos están temblorosos, no quieren encontrarse con su Dios porque ellos han hecho negocios con el que no debieron de hacer. Y es que habían hecho negocios con el maligno. Y debes de saber que todo aquel que hace negocio con él sale defraudado. Y eso había ocurrido. El intruso había entrado a la escena y su maldad había desestabilizado el orden creado. Si quieres pensar en pecado, si quieres pensar en Satanás, piensa en este nombre: en un desestabilizador, porque corrompe el orden de lo que Dios ha hecho. Y el objetivo entonces del maligno pareciera ser que se había logrado. Y ese es el objetivo del maligno. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es? Alejarnos de la presencia de Dios. Este es el maligno. Alguien que se especializa en destruir y en desordenar. Alguien que quiere vernos lejos de Dios. Alguien que quiere robarnos el gozo y el deleite de estar con Dios, y alguien que no quiere que tú y yo moremos con Él y que Dios more con nosotros. Así entonces puedes observar lo siguiente. Presta atención a eso. El maligno ha sembrado en nuestro corazón, y esto ha sido confirmado por el pecado, que la presencia de Dios no es disfrutable y que Dios quiere el mal para nosotros. No puedes negar eso. En tu ser está este germen que no puedes quitar por ti mismo. En tu ser hay esta idea, hay esta falsa creencia que no puedes disfrutar de Dios, que Dios es aburrido y que Dios quiere el mal para ti. En tu ser está eso. No puedes ignorarlo. Y Satanás justamente está para afirmar eso. Está para robarnos el gozo de estar con Dios. Está para romper relaciones. Al enemigo le encanta vernos en la miseria de nuestra envidia. Al enemigo le encanta vernos cuán orgullosos somos. Al enemigo le encanta cómo tú y yo le decimos sí a la venganza. Al enemigo le encanta ver que tú no pidas perdón a tu esposa. Él se deleita cuando tú descuidas tu relación con Dios pensando tú que no hay tiempo. A él le encanta tenerte entretenido porque así ignoras la realidad. A él le encanta que disfrutes los placeres ilícitos engañándote que eso es mejor. Te lo diré de otra manera. Le encanta que creas que Dios es aburrido y que sus mandatos te esclavizan. ¿Sabes? El ser humano tiene su papel y eso no lo negamos en la caída. Pero ¿sabes quién está en última instancia de todo esto? ¿Sabes quién está detrás de esto? El enemigo. Satanás. Él está detrás de la idea que debes liberarte de todo lo que te esclaviza para ser feliz. De que debes liberarte de las ataduras de tus papás porque no te entienden. El enemigo está detrás de esas ideas
que debes liberarte de las enseñanzas de la iglesia y de su estructura, porque esas son retrógradas, que no se adaptan a nuestro contexto. El enemigo está detrás de ti para pensar, esposa, hacerte pensar que debes liberarte del esposo, porque eso es machismo. Esposo, el enemigo está ahí detrás de ti, haciéndote pensar que tu esposa es un objeto. Él está detrás de eso. Él te susurra diciendo que la vida es mejor cuando Dios no está. Y lo peor, ¿sabes?, es que lo creemos. Solemos hacer negocios con el experto en negocios, en estos negocios malignos. Y una y otra vez salimos defraudados, porque él, Satanás, es el experto en fraudes. Si quieres salir perdiendo, haz negocios con él. Nunca ganas. ¿Te das cuenta? ¿Quién es él? Es el agente del caos. Y contra él no podemos solos. Necesitamos de Dios que nos defienda, y la buena noticia es que Dios se presenta para defendernos y lo hace en persona, sí, en la persona de Cristo. Necesitas esa defensa, porque contra el enemigo tú no puedes solo. Necesitas esa defensa porque con ese germen que está en tu corazón haciéndote pensar que es mejor la vida sin Dios, no puedes solo. Necesitas de la presencia de Dios en la persona de Cristo. Pero antes tenemos que preguntarnos, ¿por qué nos defiende? ¿Te has puesto a pensar? Si tú miras detenidamente Génesis, podrías pensar, ¿por qué Dios toma lugar para defendernos? ¿Por qué Dios no hace como los hijos del trueno? ¿Te acuerdas qué es lo que pidieron cuando iban de camino a un cierto lugar? Que mandara fuego y que los destruyera. ¿Por qué Dios no hizo eso? ¿Por qué no vino fuego en una vez, destruyó a la serpiente y destruyó a la humanidad? ¿Por qué no lo hizo? Eso es interesante. Pero observa lo que ha ocurrido, y esto es maravilloso, porque en lugar de que la primera pareja vaya a Dios, ellos se esconden, ellos se quieren hacer de la vista gorda. De hecho, se hicieron ahí su primer traje de baño, ¿verdad? Para que no los vieran, y ellos estaban escondidos. Pero observa lo que hace Dios. Él viene, Él es el que viene, y Él pregunta, ¿dónde estás? No es que Dios no supiera la ubicación de Adán y Eva. Lo que Él quiere es que ellos confiesen. El que no sabía dónde estaba era Adán y Eva, porque estaban donde no debían de estar. Él viene a buscarlos. ¿Pero por qué? Quiero llevar y que tú prestes atención justamente a este versículo, el versículo 14 del capítulo 3. Si has leído del capítulo 1, el capítulo 3, del versículo 1 al versículo 8 y del 9 en adelante, puedes darte cuenta que en el diálogo que tiene entre la serpiente y la serpiente siempre va a usar el título divino para referirse a Dios. Pero cuando el narrador empieza a narrar, valga la redundancia, y cuando empieza a conectar con lo que Dios dice, y cuando llegamos al versículo 14, hay algo interesante que no puedes pasar de vista, y quizás a veces pasamos de vista, y esto dice de la siguiente forma. Nota cómo comienza, leamos juntos. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales. Piensa en esto que está resaltado. Y el Señor Dios dijo. Nota que el autor quiere que veas, no está refiriéndose a Dios simplemente con el título de divinidad, sino está usando el nombre propio de Dios, Yahvé. Yahvé, el Señor, dijo. ¿Por qué? Porque en ese contexto era muy importante entender que quien sigue siendo Dios y Señor es justamente el Creador, y que la serpiente es justamente criatura, y eso queda justamente confirmada con la maldición. De modo entonces que quiero que observes, había todo un desorden.
la serpiente debía estar dominada por el hombre, pero lo que ha sucedido es que la serpiente está dominando al hombre y hay todo un desorden ahí. Pero lo que debes observar es que en medio de ese desorden Dios sigue siendo Señor. Entonces puedes tomar en cuenta lo siguiente: ni la serpiente ni el pecado afectan al ser y el carácter de Dios. Su señorío, su superioridad no están sujetas al cambio. Él se mantiene firme y es incambiable. Él sigue siendo Yahvé Dios, y eso queda confirmado cuando una y otra vez observamos ese juicio. Él trae a juicio, Él sigue siendo Señor. Esa misma idea se resalta cuando observas el versículo 15 y el Señor dice: pondré enemistad entre tú y la serpiente. Notemos el contraste. Se había desarrollado un diálogo entre la mujer y la serpiente. Aquel ser perverso se mostró encantador para la mujer y la mujer creyó. Quizás la serpiente esperaría que la mujer ya no aparecería en la escena, pero ahora aparece para hacerle frente, y justamente esa mujer derrotará a la serpiente porque Dios así lo estaba sentenciando. Entonces observa que hay un revés. Dios volvió a la mujer en contra de la serpiente, y la mujer que se había alineado con la serpiente, que casi se hizo amiga de ella, Dios mismo la estaba redireccionando contra ella. Así que Dios misericordiosamente convierte los afectos de esa mujer perversa para volverlos contra aquel que la había engañado. Pero quiero resaltarte esto. Observa, no es la mujer. No es la mujer quien lo hace, es Dios. La mujer queda en esa terrible situación, Adán queda en esa terrible situación, pero Dios interviene. ¿Te das cuenta lo que está ocurriendo? ¿Te das cuenta lo que está pasando? En el plan de Dios, los planes de Dios, mejor dicho, no están diseñados para ser cambiados. Tú tienes un plan A y hasta Z, pero el plan de Dios no tiene B ni C, es un plan A. Y lo que Dios ha planeado se cumplirá, y su señorío no cambiará. Él ha planeado morar con su pueblo. Él ha planeado justamente que el hombre domine sobre la creación y Él more con su pueblo y la creación sea dominada por el hombre. Y eso no va a cambiar, porque su objetivo sigue siendo el mismo: que toda la tierra esté llena de su gloria y su presencia more con nosotros. Date cuenta una vez más que Dios interviene, que Dios nos defiende, porque Él es Señor y eso no cambiará. ¿Te acuerdas de la escena de esa serie que se llamaba de vez en cuando? ¿Te acuerdas? Un personaje muy chistoso, uno vestido de rojo, en una consola con cuernitos, ahí maquinando el mal. Y todo pareciera ver que así es el diablo, controlando. Pero el jardín del Edén nos permite ver algo mayor que eso. No es él. Dios controla por encima del mal. Dios controla por encima del maligno. El diablo incluso está bajo la soberanía del Señor, porque Él es creación. Así que observa esto que es interesante, que no debes de olvidar. Y eso es justamente que el orden de la creación y nuestra vida justamente depende de que Dios siga siendo Señor, mientras que el desorden de nuestro pecado, el desorden depende de nuestros pecados y de las obras del maligno. Permíteme decirte de otra manera: nuestro mundo puede estar de cabeza tanto por nuestro pecado y en última instancia por Satanás, pero Dios sigue siendo Señor. Él no se mueve, Él no cambia, sus planes no perecen.
Podemos estar en medio de una situación en la que ya no quisiéramos estar, pero estamos. Quizás estás experimentando las consecuencias de estar en una relación ilícita. Quizás estamos experimentando las consecuencias de un pecado en relación a una mala administración financiera y ahora estás preocupado por tus finanzas. Quizás estamos en una tensión de matrimonio. Quizás estás en una tensión del trabajo que ya no quisieras estar ahí. Quizás estás en una tensión con tus hijos porque tus hijos no quieren someterse a tu disciplina y a tu autoridad. Quizás estás experimentando una angustia de una enfermedad incurable. Quizás estás experimentando la lejanía de alguien que amas pero sabes que ya no va a volver. Quizás estás experimentando los dolores de la edad. Sí. Nuestra vida pareciera que está en un desorden. Hay momentos en tu vida que pareciera que es un caos. Pareciera que no hay salida. Pareciera a veces que no tiene rumbo. Y en cierta manera nosotros hemos cooperado para ese desorden y el enemigo está detrás de ello. Pero sabes que en medio de todo eso hay alguien que no le afecta el desorden. Hay alguien que está recuperando el orden mientras que tu vida está desorganizada. Eso es irónico, pero eso lo hace. Hay alguien que no se da por vencido. Hay alguien que no dejará que el pecado ni Satanás se salga con la suya. Hay alguien que no se da por vencido y su nombre es el Señor Jehová Dios. ¿Sabes entonces? Dios se hizo presente para ordenar la creación, para ordenar tu vida, porque Él es el Señor del orden. En medio de tus problemas que hoy tienes, recuérdate, quizás estás frustrado, quizás la vista está nublada, quizás estás casi anestesiado o entumecido, pero en medio de todo eso que te está pasando hoy, en medio de todo lo que podría pasarte mañana, tienes que recordar esto: el Señor no cambia y Él usará esto, incluso el mal, para lograr su propósito. Yo sé que tú sabes el propósito, pero quiero añadirte algo más a eso. Tú sabes que en medio de eso Dios está usando incluso el mal para mi bien, pero hay algo más que debes de agregarle a esa fórmula. Dios incluso en medio de tu tristeza, en medio del caos, en medio de nuestra mugre, en medio de todo eso, Dios puede obrar para traernos a su presencia, porque eso es lo que quiere Dios, que nosotros vengamos y vivamos en su presencia, porque Él es Señor y no cambia. Amén. Ahora eso nos permite pensar en nuestra tercera pregunta y navegar en la tercera respuesta: ¿cómo nos defiende el Señor? Quiero que vayas a Génesis capítulo 3, versículo 14 y versículo 15. Está justamente enfrente y quiero que leamos juntos. Leamos juntos. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, juntos hermanos, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Nota lo que ha sucedido. Quiero que te imagines esta escena. Si tú te das cuenta, Dios ha ido cuestionando. Dios cuestiona primero, no va con la mujer, va con el orden establecido, va con el hombre. Y el hombre ahí no reconoció lo suyo, le echó la culpa a la mujer y va con la serpiente. Ahora bien, si tú te quedas antes del versículo 13, te podrías imaginar en ese momento cuando Dios está cuestionando a Adán y a Eva, tú podrías imaginarte a la serpiente con una sonrisa, porque podrías pensar: ya la armé, les va ahí como en feria. Y entonces podrías pensar: he ganado. Ella podría pensar: he ganado. Tan arruinado,
ya no van a poder más. Y de lo que estaba segura es que había sido la derrota para la mujer y para el hombre. Pero lo que ella no había anticipado es justamente que las consecuencias para la misma serpiente iban a venir por medio de aquellos a quien ella había engañado. Lo que no había imaginado es que ella no había ganado finalmente. Había ganado una batalla, pero no había ganado completamente. No anticipó que con ello había dado paso a una guerra en la que ella finalmente perdería. Así que observa, la maldición para la serpiente es una bendición para nosotros. El castigo y la sentencia para el maligno es una bendición para ti y para mí, porque Dios dice: estableceré una lucha entre tu simiente y la simiente de ella, y su simiente, el de la mujer, de verdad te va a dar un golpe serio, de tal forma que tú vas a morir. Así que observa, nunca esperarías esto, pero esto es algo que debes de tomar en cuenta. La única lucha en la que Dios no nos llama a la paz, el único conflicto donde la victoria nos da la paz, es la lucha contra Satanás y contra el pecado. Contra él no puedes negociar. En la familia Antioquía nosotros celebramos la 4P, ¿te acuerdas? Y celebramos la reconciliación, pero ojo, es la reconciliación con personas. Pero contra el pecado y contra Satanás no somos llamados a reconciliarnos, no somos llamados a hacer una tregua, somos llamados a luchar. Y esa lucha que termina en victoria y que tiene que ser así, es la lucha en victoria que nos da paz. Pero eso incluiría un largo desarrollo. Eso incluiría entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Es una batalla prolongada que incluye a ambos, pero no es una guerra sin final. Es una guerra decisiva en la que Dios le dice: tú le herirás en el talón, pero él, la simiente, te herirá en la cabeza. Y entonces quiero que enfoques tu atención justamente a esta palabra, la simiente, que puedes pensarlo como semilla. Esa semilla, esa simiente que va a recorrer todo el Antiguo Testamento para hacernos ver cómo Dios va desarrollando esa simiente. Quiero que entonces que esto pueda incluso ayudarte a leer tu Biblia en Génesis y pienses en las genealogías de otra forma. No sé si has pasado por Génesis 6 o 7, 8 y ves las genealogías. No se te da así como que mejor la paso, la sigo leyendo después. Pero lo que debes de observar es que lo que sucedió en Génesis 3:15 entre la simiente de la mujer y la simiente de Satanás, lo que Dios hace justamente a partir de ahí es delinear la simiente maligna con la simiente mesiánica. Y entonces tú puedes observar cómo hay este choque de simiente incluso en la misma familia. Piensa tan siquiera en el capítulo 4, hay dos hijos de la mujer, el hijo mayor y el hijo menor. Tú esperarías, Caín es el bueno. Pero lo sorprendente es que el hermano que debía ser justamente aquel defensor es aquel que primero aplasta a su hermano, casi matando la esperanza de la mujer de quien los defendería. Pero cuando sigues avanzando, te puedes dar cuenta cómo el Señor sigue desarrollando esa simiente. Y va levantando justamente a Set, va levantando a Noé, va levantando justamente a Abraham, va levantando a Moisés, va levantando a Josué, va levantando a David, va levantando a Salomón. Y vas viendo cómo esta simiente mesiánica empieza a hacerle frente a la simiente maligna. Pero lo cierto es que no eran ellos la simiente que Dios con la que había determinado darle la batalla o la victoria final a su pueblo. Ellos eran anticipos, apuntaban a esa simiente que derrotaría finalmente a la simiente de la serpiente, pero todavía llegaría. Quiero llevarte a una genealogía que quizás también
cuando la lees puedas decir, mejor la salto. Y ese es Lucas 3, no sé si te has dado cuenta. Pero si tú observas y puedes abrir tu Biblia ahí, quiero que ubiques desde el versículo que es inicialmente de la genealogía y al versículo 38, y escucha nada más lo que dice: Jesús, hijo de José, hijo de Adán, hijo de Dios. ¿Hiciste la conexión? Hiciste la conexión de Jesús, hijo de José, y sigue toda la genealogía. Y cuando llegamos al versículo 38, el autor dice: hijo de Adán, hijo de Dios. Nota entonces cómo todo el Antiguo Testamento es una preparación en el pueblo escogido para que a través de ahí venga la semilla que va a derrotar a la mujer. ¿Cómo la va a derrotar? ¿Cómo derrotará esa semilla, la simiente escogida, a la serpiente? Y para eso quiero que escuche lo que dice Colosenses capítulo 2 versículo 15. Esta es la manera en la que da a fin la simiente escogida, la serpiente. Esto dice Pablo: de esta manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. ¿Escuchaste eso último? Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Así que observa, Jesús es la simiente de la mujer, a quien la serpiente lo hirió con la muerte. Sí, detrás de ahí, detrás de la muerte de Cristo, estaba la simiente maligna, estaba justamente el enemigo, el maligno. Pero esa misma muerte fue la forma en la que él hirió a la serpiente en la cabeza. ¿Te das cuenta? Eso es un revés interesante, pero sobre todo importantísimo y costoso en la historia de la humanidad. Dios vence a la serpiente dejando que maten a su Hijo Jesús, pero con esa misma muerte Él mata a la serpiente y al pecado en esa cruz. La victoria entonces, mi hermano, sobre el enemigo no solo ha sido declarada, la victoria sobre el enemigo ha sido consumado. Jesús es la simiente de la mujer y en Él nosotros no solamente somos en este sentido libres de la serpiente, vencemos al maligno, sino que también recobramos nuestro papel en la creación de dominar y multiplicarnos para que Dios more y venga a morar con nosotros. Te lo voy a decir entonces de otra manera. La victoria de la simiente de la mujer, Jesús, nos asegura que todo nuestro ser puede ser cambiado para que ahora disfrutemos vivir en la presencia de Dios. Así que nota eso. No te escondas de Dios. No intentes jugar a las escondidas. No tiene sentido. Dios ha venido en la presencia de su Hijo Jesús para darse a conocer a ti, para vencer a la serpiente y para que tú vivas con Él. Él ya traspasó la espada que cerró el acceso al jardín del Edén. Jesús traspasó esa espada para que vayamos de vuelta no a un jardín, sino a una ciudad celestial que se llama la Nueva Jerusalén. Así que observa, deja de creer que la presencia de Dios es aburrida. Deja de creer eso. Dios recrea los corazones y nos permite deleitarnos en Él. Dios es el que está obrando para que tu corazón sea reconfigurado, tú seas reconfigurado, y entonces de tu ser tú puedas quitar este germen que te hace pensar, este pecado y esta mentira, este engaño que te hace pensar
que Dios quiere lo malo para ti, de que Dios es aburrido, de que Dios no es deleitoso, Él ha trabajado y ha venido en la persona de Cristo para traerte de vuelta a su presencia. Ven entonces a este Dios y podrás cuidar de tu jardín. El primer hombre no pudo cuidar el jardín, pero el postrer Adán, la simiente de la mujer, sí pudo. Entonces déjame decírtelo de otra forma. La serpiente quiere destruir tu jardín y tú puedes creerle que esa es la mejor manera de vivir. La serpiente quiere destruir tu relación de casa. La serpiente quiere destruir y robarte el gozo de estar con los tuyos en casa y con tus hijos y con tu esposa. La serpiente te hace creer que puedes disfrutar de relaciones sexuales ilícitas fuera del matrimonio, cuando solamente Dios las ha diseñado para disfrutarla dentro del matrimonio. La serpiente te hace creer que no puedes disfrutar de tu trabajo. La serpiente se está encargando y quiere negociar contigo para destruir tu jardín. Eso está haciendo y es experta en ello. Pero Jesús quiere rescatarlo, mi hermano. Cristo ha venido. Su presencia nos ha acompañado para rescatar en nuestro jardín y llevarlo a su estado perfecto en la nueva ciudad. Piensa entonces en tu relación con Dios. Piensa entonces en tu relación con tu familia. Piensa en los jardines que Dios te ha dado. Pero lo que es un hecho es que solo podrás disfrutar de ese lugar donde tú estás. Solo podrás disfrutar de las personas con quien estás únicamente cuando tú vengas y disfrutes y estés con ese Dios maravilloso en su presencia y en su lugar. Solamente así podrás vivir y podrás disfrutar y podrás disfrutar cómo. Así que piensa detenidamente cuáles son las mentiras que tú estás creyendo y te están robando el gozo de tu jardín. ¿Cuáles son las mentiras que la serpiente te ha dado y que tú has creído voluntariamente, que están destruyendo tu casa, que están destruyendo tu relación con las personas que están contigo, que están destruyendo tu trabajo? Piénsalas y mira cómo Cristo viene. Él viene en su presencia, en la presencia de Dios, para rescatarte, para rescatar tu jardín y conducirnos a la ciudad venidera. Así que eso justamente nosotros celebramos en Navidad. Celebramos que Dios se hace presente para defendernos. Celebramos que Él se hace presente para defendernos del enemigo, porque Él es Señor y lo hace por medio de su Hijo Jesús. Y así nos restaura y así nos conduce a la nueva ciudad llamada la Nueva Jerusalén. Así que ahora que nos acercamos para celebrar Navidad, celebra que la presencia de Dios está en tu vida para defenderte de tu maldad y para defenderte del autor del mal, el enemigo. Acompáñame entonces a orar. Señor.